¿Qué consecuencias para la salud pueden traer realmente estas manifestaciones en las que incluso pues muchas personas acuden sin medidas de protección? Bueno, estas manifestaciones son verdaderamente absurdas y sumamente negativas para el control de la pandemia. Recordemos que en buena parte de Europa estamos ante repuntes considerables que constituyen ya la cuarta ola de la pandemia. Es el caso de España, pero es el caso de muchos otros países europeos. La situación francesa es extrema, de más de 700 casos por 100.000 habitantes. Italia tiene más de 500 casos por 100.000 habitantes. Holanda, los Países Bajos y Bélgica tienen una incidencia de más de 450 y la propia Alemania de más de 250. España, por fortuna, está en una incidencia media de 150, menor que estos otros países, pero con algunas comunidades autónomas como Madrid, el País Vasco, Navarra, Ceuta, Melilla, con incidencias de más de 250. Pensar que es absurdo tener restricciones como se manifiestan estas personas que además lo hacen sin mascarillas, sin protección, es verdaderamente negacionista y por otro lado profundamente dañino para el tema del control de la transmisión. No se están respetando las medidas restrictivas que tienen que ponerse en marcha para poder frenar una incidencia tan alta como la que estamos. Doctor, y en medio de este creciente número de contagios, de esta incidencia de la que usted nos habla, que atraviesa Europa en esta tercera y hasta cuarta ola, y con vacunación estancada, ¿usted cree que los confinamientos a estas alturas sí son efectivos? Bueno, en situaciones como la que se ha llegado en Francia o en Italia, no hay duda de que hay que llegar a medidas más extremas que implican un confinamiento severo como el del principio de la pandemia o un confinamiento light. No basta con las medidas de un toque de queda suave, con restricciones de la actividad en horarios nocturnos. No basta con los confinamientos perimetrales como los que se hacen en España para que no se, las personas no viajen de una comunidad autónoma a otra. Hay que instrumentar medidas severas de restricción de actividades gregarias en espacios interiores, mal ventilados, en gimnasios, en bares, en locales de restauración, en donde no se garantiza una ventilación adecuada. Recordemos que lo único que nos va a permitir frenar en estos momentos la expansión de la pandemia son los límites a la movilidad y los límites que establezcan las restricciones para poder tener una acción libre de contagio. La vacunación todavía no nos alcanza para frenar estas olas. Tenemos que seguir avanzando a toda velocidad, pero todavía nos faltan meses para lograr los niveles de vacunación que nos permitan realmente detener este avance. Y doctor, muy brevemente, todos estos problemas que tenemos ahora con repuntes es porque la gente está dejando de creer en la evidencia médica. Hombre, yo creo que ese es un factor que está contribuyendo. Hay un conjunto de factores, la fatiga pandémica, el hecho de que la gente resiste menos las medidas restrictivas, el descreimiento con respecto a las medidas y a la evidencia científica, y la confusión que genera una información no sustentada en bases científicas. Yo creo que tenemos que entender que estamos en un momento en donde todavía hay que hacer sacrificios mientras podemos vacunar a más personas.